La pregunta no es por qué el libro de María fue excluido. La verdadera pregunta es, ¿por qué algunas partes sí sobrevivieron? Cuando hablamos del llamado Evangelio de María, solemos pensar en un texto prohibido, censurado, eliminado por completo. Pero la historia real es más compleja, y mucho más inquietante. Porque la Iglesia no borró todo lo que tenía que ver con María Magdalena. Conservó fragmentos. Mantuvo menciones. Aceptó los hechos. Lo que hizo fue elegir. Elegir qué recordar y qué no explicar. En los evangelios canónicos, María Magdalena aparece en momentos clave. No como figura decorativa, sino como presencia constante. Está en la crucifixión. Está en el sepulcro. Está en el anuncio de la resurrección. Eso no fue eliminado. Lo que no se desarrolló fue el significado de esa presencia. Tomemos un ejemplo concreto. Uno que casi nadie cuestiona. La Biblia dice que María Magdalena estuvo al pie de la cruz. Lo afirma con claridad. Pero no explica por qué ella estuvo allí cuando otros huyeron. No explica qué implicaba permanecer junto a un condenado. No explica qué significaba esa fidelidad silenciosa. El hecho se conserva. La interpretación, no. En el mundo antiguo, estar presente en una ejecución no era un gesto pasivo. Era una declaración. Acompañar a alguien en la muerte pública implicaba lealtad, valentía y, muchas veces, peligro. María no solo estuvo cerca. Permaneció. Y esa permanencia, en los textos canónicos, queda sin desarrollo. Aquí es donde los textos apócrifos y las tradiciones antiguas comienzan a llenar los silencios. No contradicen el hecho. Lo amplían. Lo reflexionan. Lo interpretan. En estos escritos, la presencia de María junto a Jesús no es casual. Es consecuencia de una comprensión profunda. De una relación espiritual basada en experiencia, no en jerarquía. Eso no convenía explicar. La Iglesia primitiva necesitaba un relato claro, uniforme, fácil de transmitir. Un relato donde la autoridad fluye de arriba hacia abajo. Donde el liderazgo estuviera bien definido. En donde una mujer interpretaba el significado del sacrificio, resultaba demasiado disruptivo. Así que se conservó el dato. Se omitió la reflexión. El mismo patrón se repite con el sepulcro vacío. La Biblia dice que María Magdalena fue. Dice que vio. Dice que escuchó. Pero no explora su comprensión del acontecimiento. No se desarrolla su proceso interno. No se profundiza en su autoridad como testigo. Porque desarrollar eso habría implicado reconocer algo incómodo, que la primera comprensión de la resurrección vino desde fuera de la estructura apostólica formal. El Evangelio de María, en cambio, se atreve a explorar eso. Presenta a María como alguien que entiende antes. Que habla cuando otros dudan. Que interpreta cuando otros callan. Y ese tipo de narrativa no podía convivir fácilmente con una iglesia que estaba definiendo cargos, sucesiones y jerarquías. No se trataba de verdad o mentira. Se trataba de funcionalidad. Por eso, el texto no fue prohibido con una orden pública. Fue marginado. Desplazado. Dejado fuera del uso litúrgico. Y, sin uso, un texto muere lentamente. Mientras tanto, la figura de María Magdalena fue reconfigurada. Convertida en símbolo de arrepentimiento. Un ejemplo moral. En pasado corregido. Una figura así no necesita interpretar. Solo necesita ser perdonada. Y aquí está la clave. Si María es solo una pecadora arrepentida, entonces su presencia en la cruz no necesita explicación. Es solo devoción emocional. No comprensión espiritual. Pero si María es una discípula consciente, entonces su presencia en la cruz cambia todo. Y eso no se podía permitir. La selección de textos no fue un accidente. Fue un proceso. Un filtro. Una decisión histórica. Se conservaron los elementos que sostenían el mensaje central, y se descartaron los que abrían interpretaciones alternativas. No se negó la historia. Se la estrechó. No se borró a María. Se la redujo. Y cuando observamos el estado actual del llamado Evangelio de María, descubrimos otro detalle revelador. El texto que poseemos no está completo. Faltan páginas.
Hay fragmentos perdidos. Y lo que ha llegado hasta nosotros son porciones preservadas en manuscritos encontrados siglos después. Esto ya nos dice algo importante: no fue un libro que circulara ampliamente ni que fuera copiado con la misma frecuencia que otros escritos considerados canónicos. En los primeros siglos, los textos que las comunidades valoraban profundamente eran copiados una y otra vez. La supervivencia de un escrito dependía, en gran medida, de cuántas comunidades lo leían públicamente y lo transmitían. Si un texto era visto como secundario, polémico o limitado a ciertos grupos, simplemente se copiaba menos. Y en el mundo antiguo, copiar menos significaba arriesgarse a desaparecer. No hacía falta prohibirlo formalmente para que se debilitara, bastaba con dejar de reproducirlo con prioridad. Además, cuando la Iglesia comenzó a definir un canon oficial, no se trataba de escoger las mejores historias, sino de establecer coherencia doctrinal y continuidad apostólica reconocida. Los textos que no cumplían esos criterios no eran necesariamente destruidos, pero quedaban fuera del uso litúrgico. Y cuando un libro deja de leerse en la comunidad, su influencia se reduce drásticamente. Así, lo que sobrevive no siempre es todo lo que existió, sino lo que fue considerado más útil para la estructura emergente. Entonces la pregunta no es solo por qué quedaron fragmentos, sino qué significa que existan. Significa que hubo comunidades que valoraron ese testimonio lo suficiente como para preservarlo, aunque fuera parcialmente. Significa que la voz atribuida a María no fue completamente silenciada, sino relegada a márgenes menos visibles. Y cuando una voz pasa a los márgenes, no desaparece, simplemente deja de ocupar el centro. Y eso, con el tiempo, redefine lo que la mayoría percibe como la única versión posible de la historia. Por eso, cuando hoy leemos los Evangelios, sentimos que algo falta. Que hay silencios extraños. Que hay momentos importantes que pasan demasiado rápido. Esos vacíos no son errores. Son elecciones. Elecciones hechas para proteger una estructura. El libro de María no fue rechazado por completo. Fue fragmentado en la memoria colectiva. Se aceptó lo que no incomodaba, y se dejó fuera lo que obligaba a replantear la autoridad espiritual. Y eso nos deja con una pregunta inevitable. Si la Iglesia solo conservó partes del libro de María, ¿qué otras interpretaciones quedaron fuera? Tal vez no se trataba de ocultar la verdad. Tal vez se trataba de controlar cómo se entendía. Y cuando la comprensión se controla, la historia se vuelve incompleta. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste la historia. Resiste la investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias por quedarte hasta el final. Amigos, gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.